Chicos, vamos a continuar con estática, con el cálculo de la resultante de un sistema de fuerzas. Cuando nosotros dijimos que sobre un cuerpo podían actuar varias fuerzas y que esas fuerzas las podíamos reemplazar por una fuerza que equivalga a todas esas, que era la fuerza resultante. Y estuvimos viendo cómo calcular esa fuerza resultante, para lo cual teníamos que clasificar a las fuerzas en colineales, concurrentes o paralelas. Bien, cuando hablamos de las fuerzas concurrentes, los dos métodos que vimos, tanto el gráfico como el analítico, involucraban nada más que dos fuerzas concurrentes. Recuerden que se llamaban concurrentes, ¿por qué? Porque se unían en un punto, concurrían todas a un mismo punto. Bien, y dijimos en esa oportunidad que ¿qué pasaba si tenían más de dos fuerzas concurrentes? Y yo les dije que eso lo íbamos a ver más adelante. Bueno, ese más adelante es este momento. Bien, obviamente hay un método gráfico y hay un método analítico. Vamos a dejar de lado el método gráfico para ir al método analítico, que es el que me interesa que ustedes sepan. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar el año siguiente, en tercero. Bien, acá yo tengo, en este ejercicio que está en el pizarrón, yo tengo tres fuerzas concurrentes. Este método, para calcular la resultante de un sistema de muchas fuerzas concurrentes, recibe el nombre de método de las proyecciones, ¿sí? En este caso en particular, tengo nada más que tres fuerzas. Podría tener 4, podría tener 5, podría tener 6. Los pasos a seguir son exactamente lo mismo. Nada más que cuanto más fuerzas tenga, más largo va a ser. Bien, en este método de las proyecciones vamos a aplicar todo lo que vimos hasta ahora, por eso lo doy recién ahora y no cuando vimos fuerzas concurrentes. Bien, entonces, esto es como una receta de cocina, hay que seguir los pasos. Bien, yo tengo tres fuerzas concurrentes. Una horizontal, que si yo hago mi dibujito estaría en el eje X. Una vertical, que estaría en mi eje Y. Y tengo a F1, que es una fuerza oblicua. Bien. El método, ¿cómo es este método? Lo primero que tengo que hacer es fijarme si en mi ejercicio tengo fuerzas oblicuas. Bien, efectivamente, las oblicuas, ¿cuáles son? Las inclinadas. En este caso, F1. Lo que yo voy a hacer ahora es descomponer a F1 en dos fuerzas. Una en el eje X y otra en el eje Y. Y siempre va a ser lo primero que tengo que hacer. Primero descompongo las fuerzas oblicuas. ¿Quién es una fuerza? ¿Cuáles son las que se descomponen? Solamente se descomponen las fuerzas oblicuas. Las fuerzas horizontales o verticales no se descomponen. O sea que la que voy a descomponer es la fuerza oblicua. En este caso, la única fuerza oblicua que yo tengo es F1. Bien, F1 entonces la voy a descomponer en dos fuerzas. Una en el eje X y otra en el eje Y. Por eso la última clase estuvimos hablando de descomposición de fuerzas. Bien, y acá fue donde les enseñé lo de las funciones trigonométricas. Y habíamos llegado a la conclusión de que F1x se calculaba multiplicando F1 por el coseno del ángulo de inclinación de esa fuerza. El ángulo de inclinación de esta fuerza, en este caso, es alfa. Y F1y
era la misma F1, pero ahora por la función seno de alfa. Bien, entonces vamos a calcular. Yo voy a decir que esto es 15 por el coseno de 35 grados. Y esto sería 15 newton, perdón, por el seno de 35 grados. O sea que F1x va a valer 12,3 newton. Y F1y va a valer 8,6 newton. ¿Sí? ¿Qué pasó entonces? Lo que pasó es que en este momento la fuerza F1 desapareció y se transformó en una fuerza horizontal, que voy a llamar F1x, y una fuerza vertical, que voy a llamar F1y. Y esta fuerza, con su inclinación, desapareció. Bien, entonces, ahora, cuando miro mi ejercicio, voy a descubrir que ahora voy a tener en el eje X a F, perdón, no era F1. Sí, acá vamos a cambiar el número porque si no me quedan dos F1. Esto es F2. La otra es F1. Bien, entonces, en el eje X me quedó F1x y F2. Bien, las dos están en el mismo eje. O sea que ahora F1x y F2 son fuerzas colineales, al igual que F1y y F3. Fuerzas colineales eran las fuerzas que estaban en una misma línea. Estas dos están en una misma línea, estas dos están en la misma línea. Entonces, el segundo paso va a ser sumar las fuerzas en el eje X. Entonces, la fuerza en el eje X va a ser igual a, son colineales de igual sentido. O sea que va a ser F1x más F2. O sea que sería 12,3 newton más 20 newton. O sea, 32,3 newton. En mi tercer paso voy a hacer lo mismo que hice con el eje X, pero ahora lo voy a hacer con el eje Y. Entonces, en un tercer paso voy a sumar las fuerzas en el eje Y. Entonces, las fuerzas en el eje Y también son colineales. ¿A quién tengo? Tengo a F1Y más F3. O sea que serían 8,6 newton más 25 newton. O sea que Fi va a ser igual a 33,6 newton. Bien, ¿qué pasó ahora? Y bueno, ahora lo que pasó es que
me quedaron nada más que dos fuerzas. Voy a borrar acá y voy a dibujar lo que me quedó. ¿Qué me quedó? Me quedó una fuerza en el eje X, que va a ser Fx, y una fuerza en el eje Y. O sea que, ¿qué me quedaron? Me quedaron dos fuerzas concurrentes. Y como una está en el eje X y otra está en el eje Y, el ángulo que hay entre ellas es de 90 grados. Yo lo que voy a hacer es hallar la resultante. Cuando hallo la resultante, ¿sí? ¿Cómo me daba la resultante? La resultante me daba algo así. O sea, me quedaba un triángulo rectángulo, en donde yo tengo el valor de un cateto, el valor del otro cateto, y R era la hipotenusa. ¿Cómo calculo la hipotenusa de un triángulo rectángulo? Con el teorema de Pitágoras. Entonces, mi cuarto paso es, aplico el teorema de Pitágoras. ¿Y cómo era el teorema de Pitágoras? Y el teorema de Pitágoras era que la resultante era igual a la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fi al cuadrado. O sea que va a ser 32,3 newton al cuadrado más 33,6 newton al cuadrado. Y eso me va a dar a mí 46,66 newton. 46,6 newton. Que sería el valor de la fuerza resultante. Y de esta manera calculo el valor de la resultante. Pero esta resultante va a ser una resultante oblicua. Y como va a ser oblicua, va a formar un ángulo con el eje X, al que voy a llamar beta. O sea que, aparte de calcular el valor de la resultante, yo lo que voy a tener que calcular es la inclinación de ese ángulo, ¿sí? O sea que mi quinto paso sería calcular el ángulo de inclinación de la resultante. Voy a borrar acá. ¿Y eso cómo lo voy a utilizar? Bueno, utilizando de vuelta a mi amiga las funciones trigonométricas. Quinto paso entonces, calculo el ángulo de inclinación de la resultante. Y para calcular este ángulo, yo voy a recurrir a mis funciones trigonométricas, esas que les enseñé de conversión de fuerzas. Y en este caso voy a decir que la tangente de mi ángulo era el cociente entre lo que valía el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente. O sea que la tangente de este ángulo sería FI sobre FX. Entonces yo voy a decir que la tangente del ángulo va a ser igual a FI 33,6 newton dividido 32,3 newton. Newton se va a ir con newton y esto me va a quedar un número. Pero yo no quiero calcular la tangente del ángulo, quiero calcular el valor del ángulo. Entonces, este tangente se transforma en algo que se llama
arco tangente. ¿De quién el arco tangente? De este resultado. 33,6 newton dividido 32,3 newton. ¿Cómo voy a calcular esto? ¿Cómo lo voy a hacer con la... Necesito la calculadora. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, muy fácil. Primero voy a hacer la división. Voy a calcular este número. 33,6 dividido 32,3. ¿Sí? Eso me va a dar un número con muchos decimales. ¿Sí? Entonces yo voy a poner que beta es igual al arco tangente de ese número. 1,04 y voy a poner 3 decimales nada más. ¿Sí? ¿Y esto? ¿Cómo escribo esto en la calculadora? Ahora lo que voy a hacer es, para calcular esto, voy a ir al teclado, voy a buscar una tecla que dice Shift, voy a tocar la tecla que dice TAN y voy a poner este número y le voy a dar al igual. Shift, TAN, escribo ese número y le doy al igual. Y ese número me va a dar 46,13 y siguen los decimales. Pero ustedes recuerden que los ángulos se miden en grados, minutos y segundos. Y lo tendría que expresar en grados, minutos y segundos. ¿Cómo voy a hacer eso? Una vez que tengo el resultado, voy a ir a una tecla que está en la calculadora que tiene un redondel, otro redondelito y unas comitas después. Voy a tocar esa tecla y me va a aparecer el ángulo escrito en grados, minutos y segundos. No hace falta que lo pongamos con decimales, ¿sí? En la calculadora probablemente no les aparezca esto, les va a aparecer grado, grado. El primero es grado, el segundo número es segundos y el último, grados, minutos y segundos, ¿sí? Pero les va a aparecer acá un redondel, pero significa minutos, ¿sí? Entonces no se olviden, Shift, TAN, este número, que también en la calculadora, si no quieren volver a copiarlo, este número queda en la parte de abajo de la calculadora y lo que podemos apretar es la tecla que dice ANS, que está al lado del igual, que lo que hace es escribirme en la calculadora arriba el resultado que obtuve de la cuenta anterior, ¿sí? Eso como ustedes quieran. Shift, TAN, número igual, e inmediatamente toco para transformarlo en grados, minutos y segundos, ¿sí? Bien, y con esto se termina el ejercicio. Este método entonces es un método para calcular la resultante de muchas fuerzas concurrentes. Bien, tiene 5 pasos, que son los que les anoté en el pizarrón y son los que tienen que recordar. Primero, descompongo las fuerzas oblicuas, solamente las fuerzas oblicuas. ¿Cómo? Con la fórmula que vimos cuando dimos el tema de descomposición de fuerzas. Segundo, me van a quedar todas en el eje X, todas en el eje Y. Primero sumo todas las fuerzas en el eje X, después sumo todas las fuerzas en el eje Y, y después aplico el teorema de Pitágoras con las dos fuerzas que me quedaron. Y por último, con esto que está acá, calculo el ángulo de inclinación que tiene la resultante. Como ustedes verán, en estos ejercicios están todos los temas que vimos hasta ahora. Resultante de fuerzas colineales, resultante de fuerzas concurrentes, descomposición de fuerzas. Es un ejercicio típico de un examen porque con un solo ejercicio estoy tomando todo el tema. Bien, espero que lo hayan podido entender. Hay que practicarlo y bueno, por la asignación les mandaré los ejercicios que tienen que hacer. Hasta la próxima.
Thank you.